agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Dios habla? Es una buena pregunta. En la actualidad usted va a encontrar una gran cantidad de criterios sobre el tema. Dentro del cristianismo, a partir de 1950, con el surgimiento del neopentecostalismo, se han nombrado apóstoles y profetas, estos de la iglesia, y ellos dicen que Dios les habla directamente. En el mundo secular, a nivel filosófico y científico, se dice no solo que Dios no habla, sino que Dios no existe. Y eso es lo que nuestros jóvenes aprenden en las universidades. La filosofía de Friedrich Nietzsche, el vitalismo, es lo que prima. Y usted va a encontrar criterios como: yo puedo abortar porque yo soy dueña de mi cuerpo. Puedo tener todas las parejas sexuales que desee con tal de no hacer mal a nadie. Pero aparte de estos dos grupos extremos, hay un tercer grupo. Lastimosamente dentro de los cristianos evangélicos, el cual dice creer en Dios, pero vive una manera distinta a lo que manda las Escrituras, dando a notar no solo que Dios no habla, sino que Dios no existe. Hermanos que llevan doble vida, pecado, adulterio, alcoholismo. Peor aún, hermanos que se dicen ser santos y viven criticando a otras personas. Entonces, en este día, con la bendición de nuestro Dios, vamos a ver el tema temprano y sin cesar. Pero para poder entender esto, primero debemos entender cómo habla Dios. Y esto nos va a permitir tener ciertas respuestas. Vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Libro de Hebreos, capítulo 1.
versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, mis queridos hermanos, vemos tres verdades importantes. Dice que Dios ha hablado muchas veces, es decir, Dios habla y habla de una manera frecuente, independiente de las épocas y de los tiempos. Las otras dos verdades las vamos a encontrar cómo habla según las épocas. Y dice que en el tiempo antiguo hablaba por los profetas. Es decir, los tiempos del Antiguo Testamento, cómo Dios se dirigía a la humanidad por los profetas. Y aquí responde claramente a la pregunta: ¿y los que ahora se dicen profetas? No lo son. El texto sagrado nos dice que en el tiempo de los padres, en el tiempo del Antiguo Testamento, hablaba por los profetas. Y en los postreros días, es decir, en los tiempos del fin, habla a través de Jesucristo. Jesucristo comisiona a 12 varones. La Escritura reconoce 14 apóstoles, es decir, mensajeros, pero no tiene el mismo significado de un ángel, que también significa mensajero. Apóstolos es una palabra griega que significa un mensajero, un comisionado especial. Por eso en Apocalipsis usted verá los 12 cimientos que representan a los 12 apóstoles. No existen más. No existen más. Dios ha hablado en la antigüedad por los profetas y en los tiempos finales por Jesucristo y sus comisionados especiales. La Biblia se dejó de escribir hace 2000 años con Apocalipsis. No podemos añadir una sola palabra a la Biblia. Ya está cerrada. Cuando alguien te diga es que el Espíritu Santo me está diciendo en este momento, te está mintiendo. Nadie puede añadir una palabra a la Biblia, nadie. Y lastimosamente esto es en esta época, y recalco, después de 1950, con la llegada del neopentecostalismo. ¿Qué trajo o qué es el neopentecostalismo? No es el movimiento pentecostal que empieza en 1905, sino una nueva venida del Espíritu Santo, y esta nueva venida comisiona pastoras, que jamás existió esto en el cristianismo, apóstoles y profetas. Lastimosamente, con un pésimo testimonio, porque este grupo se ha dedicado a predicar sobre dinero, dinero y dinero. Y el púlpito se ha vuelto una empresa para extraer lo poco o lo mucho que tengas. Inclusive en algunos de estos cultos hablan de que pueden firmar la tarjeta de crédito, que tienen una vouchera para cobrar, aceptan cheques. Entonces se ha perdido la centralidad de Jesucristo, porque Dios habla es de Él. ¿Tenemos claro? Profetas y Jesucristo y sus comisionados. Pero ¿cómo más habla Dios? Y aquí hay un texto que nos debe llamar la atención. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos mismos, la naturaleza misma, habla de que Dios existe. Y esto lo corrobora el Nuevo Testamento también. Porque las cosas, en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
de modo que no tienen excusa. Mis queridos hermanos, todo lo que es Dios, usted lo puede ver por la naturaleza. Y esto no lo descubrió Abraham, lo descubrió antes de Abraham los filósofos griegos. Y permítame compartirle dos pensamientos de Platón. El primero dice así: solo hay un Dios y Él es el conocimiento y la maldad, que es la ignorancia. ¿Por qué decía esto Platón, siglo V antes de Cristo? Porque todo lo que ellos adoraban eran ídolos. ¿Cómo se dio cuenta Platón de que eran ídolos? Viendo la naturaleza, viendo el orden perfecto de la creación. Si usted estudia la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, sabrá que nada viene al orden, sino al desorden. Un ejemplo de estos clásicos es el que hizo Albert Einstein en la Escuela Politécnica de Zúrich, cuando hablaba de la ley de la entropía y tira su vaso lleno de lápices y plumas y le decía a su profesor: si es verdad lo que usted dice, los vasos por sí solos deben entrar al vaso y subir a la mesa. Eso es imposible. Y Platón dice que Dios es el conocimiento. La palabra de Dios nos invita a estudiar. El profeta Oseas dice que su pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Entonces, vemos ahora que las personas creen cualquier cosa que se les dice en nombre de Dios, porque no estudian las Escrituras. Y la ignorancia es la maldad. Otro segundo pensamiento de Platón muy interesante dice así: Dios nos ha dado dos alas para volar, hasta el amor y la razón. Un hombre que vivió en un ambiente totalmente diferente, donde tenían muchos dioses, Zeus, tenían Dios del amor, de la fertilidad, Dios de la guerra, tenían tantos dioses que creo que no sabían ni cuántos mismos eran para cada actividad humana. Y él dice que hay un solo Dios y que tú llegas hasta ese Dios es por medio del amor y la razón. Y quizás usted quede sorprendido porque la primera persona que habló del término teología fue el discípulo de Platón, Aristóteles. ¿Por qué? Porque el Salmo 19:1 lo dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estos hombres muy inteligentes, al ver el orden y la perfección de la naturaleza, dijeron: hay un solo Dios. Y lo que nosotros tenemos son ídolos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no queremos escuchar a Dios en la actualidad? Buena pregunta. Si aún los filósofos griegos ya se dieron cuenta que sí existía Dios. Y lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No queremos escuchar a Dios. No es que Dios no habla. Es visible la existencia de Dios, pero la gente prefiere pecar. Yo me quiero divertir porque soy joven y me quiero divertir drogándome. Me quiero divertir tomando bebidas alcohólicas hasta perder el conocimiento. Entonces, no quiero escuchar a Dios, no me interesa. Yo digo que Dios no existe. Me quiero divertir y yo, dama, digo que puedo tener sexo con quien me dé la gana, cuantas veces me dé la gana, y si quedo embarazada, aborto. Esa es la lucha del feminismo. Pelean por tener libertinaje sexual, matando a un nuevo ser dentro del vientre de la madre. Pelean por seguir con homosexualidad, alcoholismo, drogadicción, y dicen que Dios no existe. Tanto se da esto entre creyentes y no creyentes.
¿Por qué decimos que entre creyentes se da esto? Veamos Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿A quién está dirigida esta palabra? A las personas. Cuando dice, pues habiendo conocido a Dios. Los creyentes que conocen a Dios no le dieron gloria a Dios, sino que ellos razonaron para sí. Nadie se va a dar cuenta si tengo otra mujer aparte de mi esposa. Un par de traguitos no hace daño. Un pitito para recordar los tiempos antiguos. Entonces ellos ponen sus propios argumentos contra Dios, porque son personas conocedoras de Dios. Dice el texto sagrado, pues habiendo conocido a Dios, creyentes. Y sabemos por las escrituras que está creciendo junto el trigo y la cizaña. El trigo son los verdaderos creyentes, los que aman a Dios de corazón. Y a pesar de nuestra debilidad, seguimos amando a Dios. Buscamos agradar a nuestro Dios. La cizaña no es así. La cizaña busca que lo vean para tapar su doble vida. Normalmente la cizaña busca muchos cultos, ayunos, vigilias, pero para tapar una vida de pecado. Pero también esto se da entre los no creyentes. Veamos 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los no creyentes no quieren saber del Evangelio porque Satanás tiene tapados sus ojos. Y usted le hablará, le dirá, le invitará, y no quiere saber nada del Evangelio. El Dios de este siglo, Satanás, tiene tapado el entendimiento de los incrédulos. Y ellos creen que está bien pecar. Ellos consideran que son buenos a su manera. Y debemos entender, mis queridos hermanos, que no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. En los pasados meses, este planeta y este país vivió tiempos muy angustiosos, donde las personas llamaban a cadena de oración, creyentes y no creyentes, porque tenían a un ser querido enfermo de COVID. Y mi pregunta es, ¿qué pasó después de que su ser querido se sanó? Entonces, no es que Dios no habla, no es que Dios no responde, sino que yo quiero seguir pecando. Y esa es una triste realidad. Pero el Dios de la gloria nos habla del ejemplo de los recabitas. Y antes de ver cuál fue su ejemplo, vamos a ver quiénes eran los recabitas. Los recabitas venían de los eneos. El diccionario enciclopédico bíblico nos dice que los eneos eran una tribu de herreros nómadas que habitaban al sur de Palestina. A esta tribu perteneció Jetro, el suegro de Moisés. Cuando Jetro fue a alcanzar a Moisés y se le une, parece que parte de su familia y de su tribu se unieron a Israel. Y a ellos se les llamaba los recabitas. Este mismo diccionario nos habla de ellos así, los recabitas. El rechazo al consumo de vino se fundamenta especialmente en el hecho de que su fabricación exige una vida sedentaria. Recab, por eso recabitas, era un ceneo que siguió a los israelitas en su camino a Canaán. Su hijo Jonadab se unió al rey Jehú en su lucha
lucha contra los samaritanos, adoradores del Dios Baal. Ellos no creían en una vida en ciudades. Ellos decían que debían seguir viviendo en carpas. ¿Por qué? Porque las personas que se habían hecho sedentarias, que habían vivido en la ciudad, se habían hecho adoradores a dioses de los palestinos, de los cananeos. Y en este caso, Jonadab, el antepasado de los recabitas, luchó con ellos contra el dios Baal. Entonces estos descendientes del suegro de Moisés eran un pueblo fiel a Dios y rehusaron tener casas, rehusaron consumir vino para no pecar. Veamos su ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo del 5 al 7. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Los recabitas obedecieron a su abuelo, a su antepasado, para no pecar. Aunque le hubieran insistido de muchas maneras, ellos fueron fieles al mandato de su padre. Pero nosotros, los cristianos de los últimos 2000 años, hemos leído su palabra, hemos escuchado el mensaje de Cristo y no somos fieles. Y no me refiero a este grupo, sino al cristianismo de los últimos 2000 años. Basta ver cuántas guerras han habido, hay y habrá en el nombre del Señor. Hemos visto que la actitud de los cristianos lo que hace es alejar a las personas de Cristo. Y vemos expresiones como las de Mahatma Gandhi o John Lennon, las cuales alaban a Jesús, pero dicen que los cristianos viven de una manera muy diferente a Jesús. Jesús hablaba de amor al prójimo y vivimos peleando. Dios ha hablado. Y esta respuesta la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 35, del 12 al 14. Libro de Jeremías, capítulo 35, del 12 al 14. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dios felicita a los recabitas, a los descendientes de Jetro, suegro de Moisés, por obedecer a su padre. Y le reclama al pueblo de Israel diciendo: yo le he hablado a usted desde temprano y sin cesar. Dios ha hablado a esta humanidad por miles de años, desde temprano y sin cesar, y nosotros no queremos escuchar a Dios. Hemos visto, mis queridos hermanos, que Dios habla por la naturaleza, por el firmamento. El firmamento cuenta la gloria de Dios. Y ya los filósofos griegos de la antigüedad se dieron cuenta de eso y lo dejaron por escrito. Cuanto más es la palabra de nuestro Dios. Hemos visto que Dios habló en la antigüedad
en los tiempos del Antiguo Testamento por los profetas y no se les hizo caso. Se buscaba la religión, pero no se buscaba obedecer a Dios. Que Dios en los tiempos actuales habla por Jesucristo y a los que comisionó, que se encargaron de escribir el Nuevo Testamento, y no se les hace caso. Que no queremos escuchar a Dios, tanto creyentes como no creyentes. Los creyentes no lo glorifican a Dios, tienen una vida apartada de Él, a pesar de ser religiosos. Los no creyentes tienen tapado el entendimiento para Satanás, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, del poder de nuestro Cristo. Hemos visto el ejemplo de los recabitas, que ellos sí obedecieron a su padre Jonadab. ¿Quiénes eran los recabitas? Eran ceneos, la tribu donde sale Jetro, suegro de Moisés. Estos habitaban al sur de Arabia Saudita, en lo que es Madián. Estos se llamaron recabitas porque Recab, su padre, se quedó en Canaán con el pueblo de Israel, y Jonadab, su antepasado, luchó con el rey Jehú contra los samaritanos, adoradores del dios Baal. Ellos se mantuvieron fieles a su padre. Cuando Jeremías habla con los recabitas, ya habían pasado 200 años que ellos no tenían casas, no tenían fincas, no tomaban vino, vivían de manera nómada para no pecar. Y Dios les dice, fue firme la palabra de Jonadab, que sus hijos lo obedecen. Y el pueblo de Dios ha escuchado su voz temprano y sin cesar, y el pueblo no le obedece. Pero hay algo que nos estamos olvidando. Y me dirijo a creyentes y no creyentes. Y esto está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Si tú eres creyente, debes someterte a la palabra de Dios. Dios debe ser el primer lugar en tu vida, y eso implica una vida apartada del pecado, sea como se llame este pecado. Si tú eres creyente, debes amar al prójimo. Debes preguntarte, ¿a quién ayudé esta semana? ¿A quién le compartí mi pan? No puede haber días que no nos preguntemos si realmente estoy amando al prójimo. Quizás has subido de peso y la camiseta no te queda. Quizás pasó la marca de ropa que te gustaba. Y yo veo que muchos sacan pulguero para ganar unos dólares, pero ¿por qué no compartir con el que no tiene? ¿No es más provechoso compartir con el que no tiene? Hay muchas personas que no tienen cómo alimentarse. Tenemos que compartir, mis queridos hermanos. El que le da al pobre lo hace al Dios deudor. Mis queridos hermanos, nosotros hemos escuchado a Dios temprano y sin cesar. Y a los que no son creyentes, permítame decirles que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y no va a pasar por alto, ni va a declarar por inocente a todo aquel que haya despreciado y rechazado a Jesús de Nazaret. Cuando te predica cualquier hermano, no te está invitando a una religión, te está invitando a que vengas a los pies de Jesús. Mis queridos hermanos, está muy claro que Dios habla temprano y sin cesar por las Escrituras, por Jesucristo y sus enviados. Y yo quisiera hacerte una pregunta en este día. ¿Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios? Amén. ¿Estás dispuesto